Cuando comienza una nueva temporada, estamos impacientes por meternos en la cancha, por comenzar con el juego y que nuestro equipo empiece a rodar. Pero no invertimos el tiempo que nosotros creemos que es necesario para crear un canal de información para que esa información que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del año le llegue a los jugadores de la mejor manera. El coaching nos lleva hoy a estar mucho más atentos a todo esto que sucede, a ver a la persona antes que el jugador, a preguntarles qué es lo que quieren lograr y después darle la libertad. No ser nosotros el único faro que tiene todas las respuestas y que cada vez que alguien pregunta algo nosotros sabemos qué es lo que vamos a decir. Porque de esa manera los jugadores no pueden crecer más del techo que nosotros les ponemos. Imaginarte un futuro fascinante de esos que te enchufan a querer hacer cosas todos los días un poquito y de trabajar y que las horas no se te pasen nunca y de que uno, aunque no tenga ganas, sea capaz de seguir haciendo cosas, requiere que nos imaginemos en el futuro con recursos que no tenemos en el presente. Tenés que imaginarte un futuro en el que vos contás con habilidades, recursos y competencias que en el presente no las tenés. Imagínate hablando en inglés, dominando determinado software, conociendo determinados países. Imagínate esas cosas para que a partir de ahí puedas empezar a planificar. Ir en búsqueda de nuestros sueños o poner las probabilidades de que aquello suceda requiere personas con coraje. Personas que desarrollan hábitos, personas que capitalizan experiencias, personas que ante cada fracaso continúan, que les da lo mismo la mirada de los demás, diseñan sus acciones en el día a día de manera tal que eligen a quienes decirles que sí y a quienes decirles que no, porque saben que las decisiones diarias los van a acercar o los van a alejar de lo que quieren. La visión suele ser atemporal y su consecución implica una proyección dinámica en el horizonte. La visión nos va a ayudar a que nuestra misión esté encaminada hacia el futuro. Es la que nos ayuda a marcar los pasos y los valores con los que vamos a crear nuestro proceso. La visión nos ayuda a que una persona pueda liberar todo su potencial, tanto a nivel físico como mental. Lo que decimos primero que se necesita es expandir nuestra imaginación. Las cosas se crean dos veces, primero en nuestra mente, en nuestra imaginación, y luego se buscan hacer realidad. ¿Hacia dónde vamos a dirigir a nuestro equipo? Cuando pensamos en esta pregunta, automáticamente se nos genera una necesidad, que es la de saber quiénes nos van a acompañar a lo largo del proceso, cuáles van a ser los jugadores o jugadoras que van a compartir con nosotros el equipo. Estamos convencidos de que la visión es la que facilita el camino, la que le da un significado, pero si antes de construir esta visión no vemos y no conocemos a nuestros jugadores, vamos a construir algo el cual no va a tener significado para lo que nosotros queremos lograr. Nos sucede que tomamos cosas prestadas de otros entrenadores, incluso que hemos tenido en nuestra etapa como jugadores o entrenadores que admiramos, pero que han pensado las respuestas que nosotros hemos visto en función de otros equipos y de otras situaciones. Entonces, cuando nosotros las queremos recortar y pegar en la situación que estamos teniendo en este momento, se generan desconexiones y no tienen significado, y automáticamente logramos que se produzcan quiebres que por ahí no tenemos las herramientas para resolver. La visión ocupa en nosotros un lugar de inspiración, de reflexión, en el que nosotros nos proyectamos en el futuro e imaginamos en quién queremos llegar a ser, qué objetivos queremos llegar a conseguir, y sobre todo nos va a formar una identidad sobre la que vamos a transitar el camino. Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Se tiene que notar el esfuerzo, la pasión y el entusiasmo con el que hacemos las cosas para otorgarle un propósito o un sentido al camino que estamos por comenzar a recorrer. ¿Por qué un viaje al futuro? Porque creemos que más allá de estar en un estado emocional que nos invite a abrir posibilidades, cuando creamos nuestra visión, tenemos que vernos en un producto final, crear esa imagen mental que nos permita ver el final del recorrido, atravesando un proceso de muchísimo trabajo y un camino que nos lleva a un determinado resultado. Cuando nosotros nos vemos en ese final y nos encontramos luego de un periodo largo de trabajo, nos va a inspirar a llegar a eso,
Obviamente que a partir de eso que queremos lograr, tenemos que construir el proceso y tenemos que llegar al presente para trabajar de una determinada manera. Diseñar un mapa, una referencia que nos dé claridad acerca del lugar hacia donde queremos ir. Pero lo queremos diferenciar con la experiencia. El mapa es una ayuda, pero si no cobra vida a partir de nuestro accionar como entrenadores para comenzar a liderar ese camino, no va a tener el sentido. Vamos a tener solamente una referencia, pero la experiencia nos dice que nos vamos a encontrar con desafíos y problemas que solamente los vamos a poder sortear si ponemos nuestra voluntad y ponemos nuestro esfuerzo en recorrer ese camino. La visión colectiva del equipo está construida por las visiones individuales de cada uno de los jugadores y las jugadoras que se imaginan actuando dentro de la misma. Por eso es muy importante que una vez que el entrenador define o comunica la visión del equipo, hacia dónde se va a dirigir y cuáles van a ser los objetivos, es muy importante conocer las visiones individuales de cada uno de los jugadores. Darles claridad en lo que se va a hacer ayuda a que se dé paso al proceso que nosotros llamamos conectar o aunar visiones. ¿Cómo te imaginas que va a ser tu accionar dentro de ese periodo? ¿Cómo te ves? ¿Pudiste darle la impronta al equipo? ¿Cómo crees que van a ser los entrenamientos? ¿Cómo crees que va a competir el equipo? ¿El equipo respira los valores que se propusieron al principio de temporada? ¿La identidad del equipo se transmite hacia los demás? ¿Lo que dicen de nosotros es lo que queremos transmitir? ¿Inspiramos a la gente que nos acompaña? Cuando construyan la visión del equipo, va a ser muy importante que se enfoquen en saber cuál va a ser la actuación de cada uno de los participantes en la misma. Crear y comprometerse. Y creemos que esta es una de las características que tienen que tener los jugadores. Pero no solamente nos tenemos que quedar en el proceso de crear, porque más allá de esta etapa tenemos que comunicar la visión. Y para poder comunicarla de una manera efectiva tenemos que ser muy simples y buscar palabras que sean significativas para nuestros jugadores y que los muevan a actuar. Dejar en claro la idea de que la visión no es solamente alcanzar objetivos. Y a la imagen de fondo tengo un equipo levantando una copa y eso puede suponer para ese equipo algo simple que no obligue a transformar sus habilidades al desarrollo personal de cada uno de sus jugadores, porque la competencia donde habita está por debajo del nivel de habilidades que tiene ese equipo. Entonces conseguir ese campeonato es algo que es esperado y que es lógico, cuando para otro equipo puede ser algo totalmente inalcanzable, pero si tomamos el punto de partida desde donde inició ese equipo y no llegó al campeonato, quizás el progreso que haya tenido es mucho más grande que el campeón. La visión no es un objetivo a alcanzar, la visión es nuestro punto de partida del cual comenzamos. Es crear nuestra imagen mental de lo que queremos construir y las circunstancias en las que queremos estar. Por eso, en este apartado, la autoimagen del cómo nos percibimos nosotros y cómo nosotros como entrenadores observamos a nuestros jugadores juega un papel importante. Para conseguir cosas grandes se requiere una gran cuota de confianza y se requiere muchísimo coraje. Esto nos permite explicar que la autoimagen funciona como una autoprofecía cumplida. Tanto si creo que puedo como si creo que no puedo, en ambos casos de cierta manera tengo razón, porque mis pensamientos vienen previo a la acción. Nuestra toma de decisiones primero son a través de los pensamientos y luego las ejecutamos. Y si mis pensamientos me están cerrando posibilidades, lo más probable es que me acerque muchísimo a fallar. Para nosotros tienen que ver con lo que esperamos de un determinado proceso, de una actuación o de la actuación del equipo en un determinado contexto. Existen dos tipos de expectativas, las que dependen de nosotros y tenemos el poder de cumplirlas y llevarlas adelante, y las que no dependen de nosotros, que dependen justamente de un tercero o una tercera, donde no nos encontramos en ese lugar de poder cumplirlas, sino que tenemos que esperar la actuación de otra persona. Todo va a depender de nuestro trabajo, de la estructura que nosotros montemos para acompañar esas expectativas de nuestros jugadores y también las nuestras. Cuando nosotros vemos que el trabajo se lleva adelante y que las cosas van saliendo, nuestras expectativas crecen a partir del crecimiento de todo el proyecto. Expectativas altas para lograr un determinado rendimiento y un determinado movimiento en la organización. Pero que estas de ninguna manera tienen que ser tan abrumadoras que los jugadores se frustren.
tienen que ser realizables y tienen que tener viabilidad. Manejar esta herramienta como entrenadores es muy importante para darle claridad al jugador, sobre todo previo a la competencia. Darle claridad de lo que puede llegar a pasar va a eliminar los niveles de incertidumbre y, por el contrario, va a potenciar sus habilidades. Representarnos mentalmente primero un concepto, de visualizarlo para luego trasladarlo al terreno de juego. Uno de los momentos en los que puede suceder es al momento de un entrenamiento, cuando el entrenador pone en contexto a los jugadores y les explica en qué va a consistir el entrenamiento, cuáles van a ser los objetivos. Esto les permite a los jugadores poder visualizarse dentro del mismo y con un mensaje claro de qué quiere exactamente el entrenador. Que nosotros los entrenadores podamos contar con herramientas de visualización y que podamos ir creando la imagen mental y de las cosas que pueden suceder, por ejemplo, dentro de un entrenamiento, nos va a potenciar muchísimo en cuanto a nuestra comunicación y ser efectivos en nuestro trabajo. Para nosotros, la excelencia es la que nos va a permitir y nos va a disponer a estar todo el tiempo curiosos, a aprender de cada una de las situaciones que se den a lo largo de cada uno de nuestros entrenamientos o del proceso. Pero la excelencia no viene con nosotros, la tenemos que construir y a su vez la tenemos que diferenciar de la exigencia y del perfeccionismo. De ninguna manera vamos a conseguir la excelencia replicando ideas de otras personas, no vamos a tener la llave verdaderamente de esas ideas. Por eso tenemos que dedicar muchísimo tiempo a la elaboración de todo el proyecto. Para hacer las cosas de manera diferente tenemos que tomarnos el tiempo de pensar duro, de verdaderamente estar concentrados y enfocados en eso que queremos construir. La planificación será la encargada de ayudarnos a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ella deben estar puestos todos los objetivos que queremos desarrollar y además, como vimos en los videos anteriores, será quien nos permita cortar la brecha entre el futuro y el presente en donde nos encontramos. Desde Loyal Game creemos en la flexibilidad de nuestras planificaciones y este concepto lo traemos de Juan Lofrano, un entrenador argentino, quien habla de que la planificación debe estar escrita con lápiz y nos pareció interesantísimo este concepto porque nos permite ser vulnerables y nos permite estar atentos a lo que está pasando en un entrenamiento y qué cosas requieren nuestra atención y que nosotros podamos estar perceptivos a esas cosas que nos pasan dentro de la cancha. Porque de la otra manera, si no planificáramos tampoco, nos iría todo el tiempo los pensamientos en distracciones. Es decir, estaríamos pensando en cuál sería el próximo ejercicio si no lo tendríamos planificado. En cambio, ser esta parte de flexibilidad nos permite, está bien, tenemos nuestra hoja de ruta, nuestra guía para el entrenamiento, pero no nos mantiene atados. La planificación debe reajustarse constantemente, sobre todo por un montón de factores, desde que los chicos tienen procesos de desarrollo diferente, desde que me venían jugadores nuevos y que ellos arrancaban diferente a los chicos que ya estaban más avanzados. Es decir, ahí había que reajustar la planificación a lo que necesitaba cada uno. Por otra parte, también me encontraba en situaciones en donde esperaba terminar el proceso o lo que se había planificado para ir recién a evaluar, y no era consciente de que podía ir evaluando en el camino. Para poder planificar la zona de desarrollo próximo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos conocer a los jugadores para los cuales vamos a planificar, saber qué nivel de habilidad poseen en el momento actual en que vamos a realizar nuestra planificación y en qué etapa del aprendizaje están. Si estamos en una etapa donde justamente estamos aprendiendo, si estamos entrenando una habilidad o si ya dominamos esa habilidad. Creemos que estos aspectos tienen que ser construidos en conjunto con el equipo y que de ninguna manera deben ser impuestos por el entrenador, porque como todo el proceso que vamos a realizar tienen que ser significativos para los jugadores, que sus logros prolongados en el tiempo han tenido muchísimo que ver con una construcción de identidad que los hace ver como una familia, y cuando los escuchamos en reportajes o en series, ellos cuentan el disfrute que sienten al ser parte de esos equipos. Y
vamos a hablar de los hábitos que queremos generar en nuestros jugadores y dentro de nuestro equipo, de poner especial atención en los drills y ejercicios que realizamos en cada uno de nuestros entrenamientos, si en esos ejercicios estamos construyendo hábitos que nos acercan o nos alejan de la idea que queremos construir, de prestar especial atención en los partidos, de utilizarlo como evaluación, porque en esa evaluación van a aparecer esos hábitos que estamos construyendo en nuestros entrenamientos. Y por último, de conectar cada uno de nuestros drills con la idea de juego, de utilizar esos hábitos que podemos construir, que nos pueden justamente ayudar a que el equipo encuentre su mejor versión en el menor tiempo posible. Chesco Spar nos dice que cuando la fuerza de voluntad se acaba, el ser humano descansa en sus hábitos. Y a nosotros nos parece una idea muy rescatable. Por eso la importancia de construir los hábitos en cada uno de nuestros entrenamientos. Porque básicamente nos va a librar de utilizar la fuerza de voluntad y el enfoque y la energía que eso conlleva. Para cambiar esos hábitos vamos a tener que realizar mucho trabajo y estar todo el tiempo insistiendo en eso. A partir de la pregunta, nosotros podemos generar un mecanismo donde enfoquemos a los jugadores en ese comportamiento que queremos construir. Para poder conectar a nuestro equipo con una idea, necesitamos contar con un modelo de juego. Y nuestro modelo de juego está compuesto por sistemas, que es la manera en la que vamos a atacar, a defender, a correr las transiciones ofensivas y defensivas. Como en una primera parte, los sistemas hacen a nuestro modelo de juego, vamos a necesitar aprenderlos, entrenarlos para en una etapa superior dominarlos. Luego que esto pase, necesitamos engranar cada una de esas fases para que el equipo funcione como un todo. Pensarlo así nos va a permitir a nosotros como entrenadores o nos va a facilitar el detectar en qué áreas o en qué puntos estamos fallando como equipo, porque nos vamos a estar alejando de nuestra idea de juego. Y esto va a ser así porque los jugadores tienen claro cómo funciona cada fase, es decir, cómo el equipo se va a comportar en ataque cuando tiene la pelota, cuando no la tiene, y cómo nosotros nos vamos a comportar en defensa individualmente y colectivamente en función de la pelota o los jugadores que estén en cancha. Por eso desde nuestra mirada consideramos importante que los jugadores en un principio tengan claro la idea global o los conceptos principales de nuestro modelo de juego, para de esa manera poder ir a la planificación, de construir todo ese modelo de juego y presentarlo en drills analíticos y sintéticos. Antes de preparar la planificación, debemos hacer un diagnóstico o un análisis del equipo al cual vamos a entrenar, ya que no existe un método universal o actividades específicas para determinadas edades, sino que todo va a depender del nivel del conocimiento del juego que tengan los jugadores. ¿Cómo nos preparamos? Etapas de aprendizaje, oportunidad de aprendizaje, brecha entre el entrenamiento y el juego, generar estrés, distinciones, horas previas, etapas del partido, aprender a competir. La planificación o preparación del juego va a depender mucho en el nivel en el que nos encontremos dirigiendo. Por ejemplo, si dirijo una primera división, a lo mejor mi interés pase mucho más por conocer al otro equipo, sus tácticas, sus tendencias, conocer a los jugadores, cómo se desarrollan individualmente y colectivamente, mientras que si estamos en un equipo en etapa de formación, a lo mejor nos interesa mucho más el scouting propio, el de conocer diferentes aspectos de nuestro propio juego. Cuando hablamos de la planificación del partido, desde el Loyal Game queremos hacerlo desde adentro, y tiene que ver mucho más con cómo nos preparamos para llegar a esa instancia y cómo luego lo transitamos durante el juego, cómo lo vivimos. Esto tiene que ver mucho con qué es lo que buscamos con el equipo. Como entrenadores debemos reconocer en qué etapa está nuestro equipo, si está en una etapa de aprendizaje o en una etapa de dominio, ya que la planificación de nuestro juego va a depender mucho en qué cosas podemos exigirles a los chicos dentro del juego. Otro de los puntos importantes en la preparación previa a un partido tiene que ver con la entrada en calor, no solamente a nivel físico, sino también mental. El tipo de conversaciones internas que tienen los jugadores, los rituales, los choques, las palmadas, las interacciones entre ellos, los tipos de movimientos que hacen en la entrada en calor y cómo ellos se sienten. Hay una cuestión de feeling previa al partido y de sensaciones en cómo ellos están respondiendo ahí mismo. Hay veces que aquellas ideas que nosotros les queremos transmitir a nuestros jugadores no se ven el día del partido, o que en algún momento se ven durante un periodo de tiempo pero que después tienden a desaparecer. Por eso nos resulta importante tomar la frase de Miguel Volcán Sánchez que dice:
Uno enseña lo que enfatiza, y esto hace referencia a que en donde nosotros pongamos el foco en nuestros entrenamientos, más chance va a haber de que eso se vea en el juego. En nuestra experiencia nos ha pasado que hemos conseguido que el equipo juegue de una determinada manera e inculcarle una determinada idea en un determinado aspecto del juego, pero que a lo largo de los partidos comienza a desvanecerse. La planificación toma una gran relevancia cuando finaliza un entrenamiento o cuando finaliza una temporada. ¿Por qué? Porque nos va a dejar registro y nos va a ayudar a mejorar lo que viene. A esa planificación le tenemos que hacer preguntas. La planificación de contingencias tiene como base fundamental el estar preparados para la incertidumbre. Si bien esta siempre va a estar, el trabajar sobre ella nos va a permitir tomar registro de lo que pase en cada una de las situaciones y a partir de ahí enriquecer el proceso de entrenamiento de nuestros equipos. Lo que queremos evitar es paralizarnos cada vez que ésta aparezca. Por eso, si nos entrenamos en trabajar en la incertidumbre, vamos a poder dar respuesta. Algunas preguntas que nos ayudaron a construir la visión del curso tenían que ver con qué queríamos que aprendieran, qué conceptos eran claves y no podían faltar, y esto nos pasa todo el tiempo en nuestros equipos, o sea, alinear conceptos que signifiquen ideas, que signifiquen desarrollo, y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué palabras para nosotros traían a colación una idea que nos ayudara a desarrollar la construcción de nuestros equipos? ¿De qué manera íbamos a transmitir esa información? Porque no es lo mismo hacerlo en un Zoom de 1 hora y media, 2 horas, como esta pandemia nos ha tenido acostumbrado, que hacerlo en píldoras de información, con videos cortos, más concisos, con imágenes de fondo que anclaran esas ideas con una imagen que nosotros queríamos transmitir.